Hola jóvenes de 11º grado del Instituto Técnico Paraíso Occidental. En esta ocasión vamos a explicar el ejemplo 3.4 que corresponde a la actividad número 2 del material que corresponde a esta semana. El ejemplo 3.4 nos dice, identifica el criterio de congruencia, los tres criterios estudiados, lado, 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 ángulo, y ángulo, lado, ángulo, utilizado para indicar que los siguientes triángulos son congruentes. Tenemos el inciso A. Vamos a encontrar la correspondencia que hay entre sus lados. Vamos a empezar. Empezamos diciendo que el lado AC, que corresponde al triángulo de la izquierda, que mide 3 centímetros, es congruente con el lado EF, que también mide 3 centímetros. Luego vamos con el ángulo. Este ángulo que se llama ángulo A y mide 60 grados. Y aquí lo hemos llamado el ángulo BAC o lo podemos llamar CAB. El detalle es que el ángulo al que me estoy refiriendo, la letra tiene que quedar en el centro. ¿Con quién sería congruente este ángulo? En el otro triángulo. Muy bien, con el ángulo F que también mide 60 grados. Sería con el ángulo EFD. Excelente. Como pueden notar, la letra F queda en el centro. Luego, por último, tenemos que el lado AB, del triángulo de la izquierda, que mide 6 centímetros, es congruente con el ángulo FD. Ya hemos encontrado uno de los tres criterios. ¿Cuál es el criterio que hemos encontrado aquí? Muy bien. Podemos decir que el triángulo ABC, que es el de la izquierda, es congruente con el triángulo EFD, con el de la derecha, por el criterio lado, ángulo, lado, que es este que acabamos de encontrar aquí. Recordemos que en este criterio el ángulo debe ir en medio de los dos lados. Miren aquí en el ángulo A, el 60 está en medio de 3 y de 6. Igual aquí el ángulo 60 está en medio de 3 y de 6. Ahora vamos a estudiar el inciso B. Comenzamos encontrando la correspondencia. Aquí tenemos tres datos también. Empezamos con AC. AC corresponde al triángulo de arriba que mide 4 centímetros. Es correspondiente con ED que también mide 4 centímetros en el otro triángulo. Muy bien, el siguiente lado que vamos a comparar es AB del triángulo de arriba que mide 5 centímetros. El lado correspondiente sería DF o FD, que también mide 5 centímetros. Aquí ya lo he escrito. Y el último lado que falta, jóvenes, yo sé que ustedes ya lo identificaron, sería el lado BC, que mide 6 centímetros. ¿Qué lado le corresponde en el otro triángulo? Muy bien, este que también mide 6 centímetros, que sería EF. Aquí ya lo tengo escrito. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ABC de arriba es congruente con el triángulo EFD. ¿Por qué criterio? ¿Qué criterio hemos encontrado aquí? Lado, 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 que abreviado se escribe LLL. Y por último, vamos con el inciso C. Aquí también tenemos tres datos, nada más que aquí tenemos dos ángulos y un lado. En el otro triángulo de la derecha también dos ángulos y un lado. Si ustedes se fijan, el lado está en medio de los dos ángulos, en los dos triángulos. Vamos a encontrar la correspondencia. Empezamos primero con uno de los ángulos. Aquí estamos diciendo ángulo ABC. Sabemos que nos estamos refiriendo al ángulo B del triángulo de la izquierda que mide 100 grados. El triángulo ABC es congruente con qué triángulo en el triángulo de la derecha, con el ángulo E, que sería DEF o FED. Muy bien, ya encontramos esos dos ángulos correspondientes. Ahora vamos con un lado. El lado AB del triángulo a la izquierda mide 4 centímetros. Le corresponde al lado ED del triángulo de la derecha, que también mide 4 centímetros. Nos falta comparar otro ángulo, que es el que mide 50 grados en el triángulo de la izquierda, que es el ángulo A. Aquí lo hemos nombrado como BAC.
C. ¿Con quién sería congruente? Con el ángulo D. ¿Cómo vamos a nombrar D? Ángulo EDF. EDF o FDE. El detalle es que el ángulo D al que me estoy refiriendo, al nombrarlo, esta letra tiene que quedar en el centro. Podemos decir, por lo tanto, que el triángulo ABC de este inciso C es congruente con el triángulo EFD. ¿Por qué criterio? Por el criterio ángulo, lado, ángulo, que en este caso lo abreviamos con las letras mayúsculas ALA. Muy bien, recordemos que el lado debe estar en medio de los dos ángulos. Esta sería la explicación del ejemplo 3.4 que corresponde a su material. Y ustedes, por supuesto, van a hacer el ejercicio 3.3 que también está en su material.